las tensiones en las cuerdas si el cuerpo es de hierro con una densidad de 7.850 kilogramos metro cúbico. Tenemos aquí un sistema formado por 3 cuerdas, una cuerda A, una cuerda B y una cuerda C y un objeto que pende de la cuerda C. Nos piden calcular las tensiones en las cuerdas. Vemos que el objeto tiene dimensiones expresadas en unidades diferentes. Vamos a convertir todas a un solo sistema. 3 pulgadas, por tanto, utilizando el factor de conversión, una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Simplificamos las unidades de pulgadas y obtendríamos, haciendo el cálculo correspondiente, 7.62 centímetros. Lo propio hacemos con la otra longitud expresada en pulgadas. También convertimos esta cantidad en centímetros. Fácilmente podemos encontrar que se trata de 2.54 centímetros. Una vez que las tres magnitudes, las tres longitudes están expresadas en centímetros, podemos proceder a hacer el cálculo respectivo. Previamente recordamos que la densidad es a la masa sobre el volumen. Sabemos muy bien que podemos de aquí despejar la masa, que es nuestra incógnita, llevando este volumen a multiplicar con la densidad. De esa forma quedaría que la masa es igual a la densidad por el volumen. Una vez que tenemos esto, podemos reemplazar, ya que tenemos la densidad, y también podemos encontrar el volumen. El volumen será la altura, el largo por el alto, y de esta forma, reemplazando lo que hemos calculado, 7,62 centímetros por 2.54 por 5 centímetros de alto, haciendo la multiplicación respectiva, encontraríamos que es 96,77 centímetros cúbicos. Teniendo el volumen, podemos utilizar esta expresión y entonces encontramos que la masa sería la densidad del hierro, 7.800 kilogramos metro cúbico sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen, 96,77 centímetros cúbicos. No están en las mismas unidades, tenemos que hacer una conversión para que podamos simplificar. Esto implica que utilicemos el factor de conversión. En un metro hay 100 centímetros, sabemos eso, pero como el exponente está elevado al cubo, debemos convertir todo al cubo, o sea, elevar todo al cubo. 100 al cubo, centímetros al cubo, metro al cubo. Aquí 1 al cubo es 1 nomás, así es que dejamos tal como está. Ahora sí se puede simplificar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y metros cúbicos con metros cúbicos, de tal forma que obtendríamos la masa en kilogramos. Haciendo operaciones, 7.850 por 96,77 dividido entre 100 elevado al cubo. Y obtendríamos ahí que la masa es 0,76 kilogramos. Bien, una vez que hemos calculado esto, podemos nosotros proceder a ya empezar el cálculo, porque ya podríamos obtener el peso con la expresión peso igual a masa por gravedad. Tenemos la masa y la gravedad es una constante que vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazamos el valor de la masa calculado por la aceleración de la gravedad y eso nos daría como resultado que obtendríamos 7,46 newton, ya que kilogramo metro segundo cuadrado es newton. Ahora sí podemos aplicar las condiciones del equilibrio. Para ello, primeramente hacemos un diagrama de cuerpo libre del objeto y analizamos las dos fuerzas que están actuando sobre este objeto. La tensión C, que estará actuando por la cuerda, actuando sobre el objeto, y el peso, que es la tracción con la que la Tierra atrae este objeto. Son las dos únicas fuerzas que están actuando en este objeto. Entonces ahora podemos expresar la primera condición del equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas en el eje de ordenadas debe ser cero. No tomamos en cuenta en este caso el eje de abscisas porque no hay ninguna fuerza actuando en él. Positiva la tensión sub C y negativo el peso, ya que nuestro sistema de referencia estaría hacia arriba y nuestro
nuestra tensión C, por tanto, sería positiva y el peso negativo. Entonces, por tanto, tendríamos T sub C positivo menos el peso igual 0, ya que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Despejando de aquí, sale que la tensión C es igual al peso. Reemplazando el valor que hemos calculado, tensión C, por tanto, 7.46 newton. Hay que recordar que el problema nos pedía calcular las tensiones. Ya tenemos la tensión sobre la cuerda T sub C, que sería 7.46 newton. Ahora procedemos a hacer un análisis en este punto. Para ello trazamos un sistema de ejes coordenados con un eje de abscisas y un eje de ordenadas. Y dibujamos las fuerzas que están actuando ahí. Tendremos la tensión A actuando, formando un ángulo de 45 grados con el eje de abscisas. ¿Por qué? Porque este ángulo se repite en esta parte. Por condición geométrica, este ángulo aparece en esta parte. Por tanto, aquí tendríamos el ángulo de 45 grados. Lo mismo tenemos aquí en la cuerda la tensión B, formando un ángulo de 20 grados. Recordemos una vez más que este ángulo se reproduce en esta parte. Por tanto, 20 grados aquí. Y también estaría actuando en este punto la tensión C de la cuerda C. Tenemos entonces esas tres fuerzas y tenemos que tratar de encontrar el valor de T sub A y de T sub B, que vendrían a ser nuestros incógnitos. Hacemos la primera condición del equilibrio, que dice la sumatoria de fuerzas en el eje de abscisas debe ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje de abscisas? Veremos que tenemos la componente en el eje X o en el eje de abscisas, que sería esta. Esta componente está al lado del ángulo, es decir, este cateto está al lado del ángulo, por tanto deberíamos utilizar la función coseno. También aquí observamos que está apuntando esta componente hacia el lado positivo del eje de las X, por tanto tendríamos que este valor sería positivo. Entonces, por tanto, hipotenusa por coseno de 45 sería lo que tendríamos que colocar, el factor que tendríamos que colocar en este caso. Este es el valor de esta componente. Veamos ahora la otra tensión. En este caso sería esta otra componente, que está apuntando en el sentido negativo del eje de abscisas. Por tanto, aquí tendríamos que poner un signo menos, la hipotenusa T sub B y otra vez la función coseno de 20 grados, porque este cateto, porque esta componente está al lado del ángulo de 20 grados. Por tanto, deberemos utilizar la función coseno. Entonces, hipotenusa T sub B por coseno de 20 grados. No hay más fuerzas en el eje de abscisas. Por tanto, debemos decir que la sumatoria total de todas las fuerzas deben sumar 0 debido a la primera condición del equilibrio. Ahora analizamos en el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Otra vez empezamos por la tensión A. Y aquí deberemos ver qué componente se está formando en este caso. Sumatoria de fuerzas entonces en el eje Y igual a 0. Aquí estará nuestra componente. Es positiva porque apunta en el sentido positivo del eje de ordenadas. Y en este caso debemos utilizar la función seno, porque este cateto de este triángulo está opuesto, está al otro lado del ángulo. Por tanto, deberemos utilizar forzosamente la función seno. Entonces, hipotenusa T sub A por seno de 45. T sub A por seno de 45 positivo. Obviamente, como es el primer término, nos escribe el signo. Ahora vemos la otra componente. Aquí, esta componente de la tensión B en el eje Y también es positiva. Y en este caso la función trigonométrica será seno, porque está este cateto puesto al ángulo, en el otro lado del ángulo, por tanto utilizamos la función seno. Escribimos entonces hipotenusa T sub B por el seno de 20 grados, positivo. Bien, nos queda todavía otra fuerza en el eje de ordenadas, que en este caso sería la tensión C, que está apuntando hacia abajo, por tanto un signo negativo. Son todas las fuerzas que están actuando en el eje de las Y's o eje de ordenadas. Por tanto, si
son todas las fuerzas por la primera condición del equilibrio, la suma total debe ser que suman 0. ¿Por qué suma 0? Recordamos una vez más, porque si el objeto está en reposo, como es este caso, en equilibrio estático, quiere decir que todas las fuerzas que están actuando sobre él suman 0, tanto en el eje de abscisas como en el eje de ordenadas. Una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos proceder a resolver. Despejamos de la primera ecuación T sub A. T sub A entonces va a ser este término con signo negativo va a ser con signo positivo al otro lado. Y este factor que está multiplicando la tensión A viene a dividir. Por tanto, quedaría T sub B por coseno de 20 dividido entre coseno de 45. Se ha logrado despejar la tensión A de la primera ecuación. Ahora, reemplazamos en la segunda, es decir, vamos a escribir esto en vez de T sub A, ya que como nos dice aquí, esto es equivalente. Por tanto, escribimos T sub B por coseno de 20 sobre coseno de 45. Y continuamos escribiendo la ecuación número 2. Ya hemos escrito T sub A, entonces por seno de 45, más T sub B, seno de 20. Y esto T sub C va al otro lado con signo positivo. Está aquí restando, va a sumar. Nos queda entonces esta expresión, que es una ecuación con una sola incógnita. Podemos factorizar en este caso T sub B. Hacemos eso, T sub B factorizando, y lo que nos queda es coseno de 20 por seno de 45 sobre coseno de 45 más seno de 20, igual a T sub C. Este factor está multiplicando a la incógnita, por tanto pasa a dividir, quedando en este caso T sub B igual a T sub C, que vale 7.46 dividido entre todo este factor, coseno de 20 grados por seno de 45 grados, entre coseno de 45 grados más seno de 20. Efectuando operaciones con una calculadora, podemos obtener que el resultado es 5.82 newtons. Hemos obtenido, por tanto, la tensión B en la cuerda B. Nos faltaría únicamente obtener la tensión en A. Ya tenemos aquí despejado, ya conocemos T sub B, por tanto simplemente tenemos que reemplazar en esta expresión. Entonces esto será igual a 5,82, que es el valor de T sub B recién calculado, por coseno de 20 dividido entre coseno de 45. Otra vez hacemos operaciones y obtendremos que el valor es 7.73 newtons. Por tanto, queda claro que hemos obtenido las tres tensiones que era lo que nos pedía el problema. La tensión en A, la tensión en B y también la tensión en C. Conocido eso, quiere decir que hemos resuelto el problema.